La quietud tropical de Oahu se ve interrumpida por el agudo zumbido de los torpederos Nakajima B-5N2 Kate. Bajo ellos, el orgullo de la flota del Pacífico de los Estados Unidos, los grandes acorazados West Virginia, Oklahoma y Arizona, se yerguen como gigantes anclados en las brillantes aguas azules de Pearl Harbor. En cuestión de minutos, el aire se impregna del hedor acre del fueloil quemado y del rugido ensordecedor de las explosiones, que se siente en la médula. Para los pilotos japoneses, que se inclinan sobre las ruinas humeantes, parece una victoria total. La columna vertebral naval estadounidense parece destrozada. Pero a miles de kilómetros de distancia, en las silenciosas salas de espera revestidas de madera del buque insignia Nagato de la Armada Imperial Japonesa, el artífice del ataque, el almirante Isoroku Yamamoto, no celebra. Mientras sus subordinados brindan con sake, Yamamoto observa los informes con una claridad lúcida y evocadora. Conoce la geografía del espíritu estadounidense mejor que cualquiera de sus colegas. Había estudiado en Harvard, había visto las interminables chimeneas de Detroit y los extensos astilleros de la costa atlántica. Sabía que al hundir los acorazados del viejo mundo pero fallar a los portaaviones modernos, no había matado al gigante. Simplemente lo había mordido. Mientras el sol se pone sobre un Hawái sangrante, el reloj comienza a correr contra el imperio del Japón, porque el gigante dormido no acaba de despertar, ha comenzado a escupir fuego. Para entender por qué Japón apostó todo su futuro en una sola mañana de diciembre, no hay que fijarse en las cubiertas de vuelo de los portaaviones, sino en los áridos registros de la gestión de recursos. Para 1940, el imperio japonés era una paradoja, una superpotencia militar con pies de plomo. Durante 3 años, el ejército imperial japonés había estado empantanado en la vasta e implacable extensión de China. El incidente de China, como se le llamó eufemísticamente en Tokio, fue un atolladero que agotó las arcas públicas del país, y aún más importante, sus reservas de oro líquido, el petróleo. Japón producía menos del 10% del petróleo que necesitaba para mantener un estado mecánico moderno. El 90% restante provenía principalmente de una sola fuente, Estados Unidos. En los salones del Palacio Imperial y las oficinas del Ministerio de Guerra, se había apoderado de una aterradora comprensión. Los estadounidenses ya no estaban dispuestos a alimentar una maquinaria de guerra japonesa que desmantelaba sistemáticamente la política de puertas abiertas en Asia. Cuando Japón invadió el norte de la Indochina francesa en 1940, Washington apretó las tuercas. Para cuando Japón desembarcó en el sur de Indochina en julio de 1941, el presidente Franklin D. Roosevelt promulgó la última arma diplomática, un embargo total a todas las exportaciones de petróleo y gas a Japón. El tiempo corría oficialmente. La Armada Imperial japonesa calculaba que, sin el petróleo estadounidense, su flota estaría en el olvido en 2 años. Su industria se paralizaría en 18 meses. Japón se enfrentaba a una disyuntiva, retirarse de China y abandonar sus sueños imperialistas, o avanzar hacia el sur, hacia las Indias Orientales neerlandesas, ricas en petróleo. Pero un obstáculo enorme se interponía en el camino del avance meridional, la flota del Pacífico de Estados Unidos en Pearl Harbor y las Filipinas, bajo control estadounidense. Para la facción Ataque Sur, liderada por el general Hideki Tojo, la guerra no era una opción, sino una necesidad biológica para la supervivencia de la nación. Consideraban a Estados Unidos como una nación decadente y dividida, un conjunto de comerciantes y oyentes de jazz que carecían del espíritu Yamato, la indomabilidad espiritual del guerrero japonés. Creían que una sola y devastadora batalla decisiva quebrantaría la moral estadounidense, forzando una paz negociada que permitiría a Japón conservar sus conquistas. Fue una estrategia nacida de la desesperación y un profundo error de cálculo del carácter estadounidense. Mientras los diplomáticos japoneses en Washington se dedicaban a negociaciones vacías, la Kidobutai, primera flota aérea, ya se entrenaba en las aisladas aguas envueltas en niebla de la bahía de Itokapu. Practicaban torpedos a baja altitud y bombardeos horizontales, perfeccionando un ataque preciso que, en teoría, le daría a Japón el tiempo necesario para fortificar la esfera de coprosperidad de la Gran Asia Oriental. No buscaban conquistar Washington, buscaban construir un muro de islas tan formidable que los estadounidenses simplemente perdieran la voluntad de derribarlo. A medida que transcurrían los últimos días de noviembre de 1941, llegó la nota de Hull, una exigencia formal estadounidense de que Japón se retirara de China e Indochina. Para el alto mando japonés, este era un ultimátum que equivalía a un suicidio nacional. La suerte estaba echada.
Se ordenó a la flota que se moviera. Navegaron bajo un velo de total silencio de radio, cruzando el Pacífico Norte a la sombra de las tormentas invernales, cargando con el destino de un imperio y la leña para un incendio que eventualmente consumiría sus propias ciudades. Mientras los planificadores tácticos se centraban en las coordenadas de Battleship Row, un engaño más profundo y peligroso se manifestaba en el Ministerio de Guerra japonés. No se limitaban a planear una batalla, apostaban contra las leyes de la física y las matemáticas de la producción industrial. En 1941, Estados Unidos poseía un Producto Nacional Bruto, PNB, casi 10 veces mayor que el de Japón. Estados Unidos producía 12 veces más acero, 5 veces más carbón y la asombrosa cifra de 700 veces más petróleo. El almirante Yamamoto fue uno de los pocos que, al observar estas cifras, sintió un escalofrío de realidad. Su famosa advertencia al gabinete fue: si me dicen que luche sin importar las consecuencias, me volveré loco durante los primeros 6 meses o un año, pero no tendré ninguna confianza durante el segundo o tercer año. Su advertencia fue desestimada como el derrotismo de un hombre demasiado occidentalizado por su tiempo en el extranjero. La filosofía militar imperante en Tokio, conocida como Seisin, sugirieron que la superioridad espiritual japonesa superaría cualquier desventaja material. Creían que el público estadounidense, mimado por el consumismo, se indignaría al ver el alto número de bajas y exigiría el cese inmediato de las hostilidades. Esta incomprensión fundamental del gigante estadounidense se extendió al ámbito tecnológico y logístico. Los japoneses consideraban su equipo, como el legendario Mitsubishi A6M Zero, una obra maestra de la artesanía. Y lo era. El Zero era más ligero, más rápido y más maniobrable que cualquier otro aparato del inventario estadounidense al comienzo de la guerra. Sin embargo, estaba construido como un reloj de lujo, era difícil de producir en masa y prácticamente no ofrecía protección a su piloto. En contraste, la maquinaria industrial estadounidense fue diseñada para la cadena de montaje. Mientras Japón trataba a sus pilotos veteranos como dioses del aire irreemplazables, Estados Unidos los veía como la primera ola de un programa de entrenamiento masivo y estandarizado. A finales de 1941, el Congreso ya había aprobado la Ley de la Armada de Dos Océanos, que autorizaba una expansión colosal de la flota. Los japoneses lo sabían. Sabían que para 1943, una oleada de buques estadounidenses comenzaría a desbordarse de las gradas de los astilleros Kaiser y Newport News. Por lo tanto, toda su estrategia se basaba en un golpe de gracia. Necesitaban destruir la flota del Pacífico tan completamente que Estados Unidos se viera obligado a negociar antes de que su motor industrial pudiera siquiera ponerse en marcha. Estaban jugando una partida de póker donde tenían una mano inicial fuerte, pero su oponente tenía una pila infinita de fichas detrás de la mesa. En la mañana del 7 de diciembre, al caer las primeras bombas, los japoneses no solo atacaban una base, intentaban congelar el tiempo. Necesitaban impedir la llegada del futuro. Pero a medida que el USS Arizona desaparecido en una bola de fuego que se cobró más de 1100 vidas, el Yamato Spirit no se topó con un enemigo desmoronado y en retirada. En cambio, se topó con algo que los líderes japoneses no habían previsto, una furia fría e industrial. El público estadounidense no pidió la paz, hizo fila en las oficinas de reclutamiento. Los comerciantes y oyentes de jazz de los que los japoneses se habían burlado se transformaron repentinamente en una fuerza laboral singular y concentrada. El gigante no solo estaba despierto, ya caminaba hacia la fábrica. El fracaso más significativo del ataque a Pearl Harbor no fue lo que se destruyó, sino lo que faltó. El objetivo principal del Kido Butai fue la eliminación total de la flota de portaaviones estadounidense. Sin embargo, esa mañana de domingo, el USS Enterprise, Lexington y Saratoga no se encontraban por ningún lado, estaban entregando aviones a puestos de avanzada distantes o en reparación. Los japoneses habían pulverizado la vieja guardia, los acorazados, vestigios de la doctrina naval del siglo XIX. Al hacerlo, sin darse cuenta, obligaron a Estados Unidos a una guerra moderna basada en portaaviones, para la cual, en realidad, estaba mejor preparado. El hundimiento de los acorazados fue una obra maestra táctica, pero una catástrofe estratégica. Los japoneses habían despejado el camino para el arma que eventualmente los perseguiría hasta su extinción. Para el alto mando japonés, un barco era una nave sagrada del emperador, cuya fabricación a menudo requería años. Para el industrial estadounidense Henry Kaiser, un barco era una mercancía. Mientras Japón luchaba por reemplazar siquiera un solo portaaviones perdido,
los astilleros estadounidenses comenzaban a realizar milagros industriales. Para 1943, Estados Unidos botaba un buque Liberty cada pocos días y un portaaviones de la clase Essex cada pocos meses. Los japoneses se dieron cuenta demasiado tarde de que no estaban luchando contra una armada, estaban luchando contra una fábrica. La enorme magnitud de la logística estadounidense, el traslado de diques secos flotantes enteros y barcazas refrigeradas de helados por el Pacífico, creó una carga psicológica que los soldados japoneses, que sobrevivían con puñados de arroz, apenas podían comprender. Los japoneses creían que sus comunicaciones estaban protegidas por la complejidad de su lenguaje y la sofisticación de su máquina de cifrado tipo B, conocida por los estadounidenses como púrpura. No contaban con la brillantez obsesiva de criptoanalistas estadounidenses como Joseph Rochefort. Antes incluso de que la flota japonesa zarpara rumbo a Midway en 1942, los estadounidenses ya leían su correo. La sorpresa en la que Japón confiaba como arma principal había desaparecido. Esta brecha de inteligencia significaba que Japón a menudo libraba una guerra a ciegas contra un enemigo que podía ver a través de la niebla de cada operación, convirtiendo sus batallas decisivas en emboscadas estadounidenses cuidadosamente preparadas. En abril de 1942, menos de 5 meses después de Pearl Harbor, el pueblo japonés creía que su nación estaba protegida por un viento divino y una vasta barrera oceánica. Esa ilusión se desvaneció cuando 16 bombarderos B-25 Michei, liderados por el teniente coronel Jimmy Doolittle, despegaron de la cubierta del USS Hornet y apareció sobre los cielos de Tokio. Tácticamente, el ataque causó daños físicos menores. Psicológicamente, fue un cambio radical. El alto mando japonés se sintió humillado, no habían logrado proteger al emperador. Este pequeño pinchazo obligó a Japón a adoptar una postura reactiva, lo que los obligó a expandir prematuramente su perímetro en Midway para prevenir futuras incursiones, una medida que condujo directamente a la destrucción de su núcleo de portaaviones. La cultura militar japonesa se basaba en la Bushido Código, la idea de que la muerte era preferible a la deshonra. Esto creó una élite de pilotos y marineros altamente entrenados, casi inigualables en 1941. Sin embargo, este sistema era frágil. Cuando estos veteranos fallecían, Japón carecía de un sistema eficiente para reemplazarlos, y a menudo enviaba a reclutas novatos a la batalla con apenas 100 horas de vuelo. Por otro lado, la Armada de los E.U. retiraba a sus mejores pilotos del frente para enseñar a la siguiente generación. Para 1944, el gigante desplegaba a miles de soldados ciudadanos bien entrenados, técnicamente competentes y con el respaldo de una tecnología abrumadora. Los japoneses se dieron cuenta de que el espíritu no podía compensar la falta de alas experimentadas en el cielo. Mientras Japón se centraba en una óptica de visión nocturna superior y torpedos de oxígeno de largo alcance, Estados Unidos invirtió recursos en el ojo invisible, el radar. A mediados de la guerra, los buques estadounidenses podían ver a través de las borrascas tropicales y la oscuridad total de la noche. Los comandantes japoneses, que se enorgullecían de su destreza en la lucha nocturna, se vieron repentinamente atacados y hundidos por enemigos invisibles a kilómetros de distancia. Esta brecha tecnológica significaba que, incluso cuando los marineros japoneses luchaban con una valentía legendaria, a menudo eran diezmados antes siquiera de poder avistar los cascos estadounidenses. La constatación de que la ciencia estadounidense estaba superando a la tradición japonesa fue quizás el despertar más aleccionador de todos. Para junio de 1944, el gigante ya no solo estaba despierto, era una fuerza imparable de la naturaleza. El escenario de su realización definitiva fue un tramo del Pacífico conocido como el Mar de Filipinas. El alto mando japonés, aún aferrado a la esperanza de una única batalla decisiva, Kantai Kesen, lanzado Operación Ago, emplearon 9 portaaviones y casi 450 aviones en un intento desesperado por detener el avance estadounidense hacia el anillo defensivo interior del imperio. Si lograban destruir la flota estadounidense, creían que aún podrían negociar una paz que les salvara las apariencias. Pero la marina que conocieron no era el animal herido de 1941. Era la Quinta Flota, un leviatán de acero y fuego. Liderando la carga estaba Grupo de Trabajo 58, una concentración de potencia de fuego jamás vista en el mundo. Los estadounidenses no solo contaban con más barcos, sino que habían evolucionado. Cada barco estadounidense era ahora una robusta fortaleza de fuego antiaéreo, equipado con las nuevas espoletas de radioproximidad VT,
proyectiles que no necesitaban impactar en un avión para destruirlo, bastaba con acercarse. A medida que se acercaban los ataques japoneses, estos fueron captados por las pantallas de radar estadounidenses a más de 160 kilómetros de distancia. La respuesta estadounidense fue tan eficiente, tan absolutamente dominante, que un piloto estadounidense comentó por radio: «Diablos, esto es como una antigua cacería de pavos del oeste». El gran caza del pavo en las Marianas fue el momento en que el mito de la paridad aérea japonesa murió para siempre. En un solo día, Japón perdió casi 300 aviones. Los estadounidenses perdieron 30. Los pilotos japoneses, muchos de los cuales eran adolescentes con solo unas pocas semanas de entrenamiento, fueron aniquilados por veteranos estadounidenses experimentados que volaban en F-6F Hellcat, una máquina diseñada específicamente para superar al Zero en todos los aspectos. Al atardecer del 19 de junio, el arma aérea de portaaviones de la Armada Imperial japonesa había dejado de existir como fuerza de combate efectiva. La comprensión empezó a filtrarse de los almirantes a los marineros. Ya no libraban una guerra de maniobras, estaban siendo aniquilados por una civilización superior de máquinas. El gigante había traído una cadena de montaje industrial al campo de batalla, y los japoneses eran la materia prima que se consumía. El verdadero momento de la realización no fue una sola explosión, sino una vista que saludó a los vigías japoneses mientras observaban a través de sus binoculares de alta potencia durante la batalla del Golfo de Leyte en octubre de 1944. Durante años, la Armada Imperial japonesa se había enorgullecido de tener los acorazados más grandes y poderosos de la historia. El Yamato y el Musashi, estos gigantes de 72.000 toneladas, eran la encarnación misma del espíritu Yamato. Sin embargo, al entrar la flota japonesa en el mar de Shibuyan, no encontraron una pequeña fuerza estadounidense en fuga. En cambio, vieron un horizonte literalmente abarrotado de cascos estadounidenses. Para 1944, la Armada de los Estados Unidos había crecido a más de 6.000 buques. Los comandantes japoneses observaban con asombro paralizado cómo oleadas de aviones estadounidenses, no docenas, sino cientos, se abalanzaban sobre sus gigantes insumergibles. Musashi, un barco que Japón creía que podía soportar cualquier castigo, fue alcanzado por aproximadamente 19 torpedos y 17 bombas. No cayó ante un heroico duelo de acorazados, fue desmantelado sistemáticamente por un enjambre industrial. Musashi, cuando el barco se dio la vuelta y desapareció bajo las olas, llevándose consigo a la mitad de su tripulación, la columna vertebral psicológica de la armada japonesa se rompió. El horror del alto mando japonés se intensificó al percatarse de que la logística estadounidense era tan avanzada que estaban construyendo puertos artificiales y bases de suministro flotantes en el Pacífico. Mientras los soldados japoneses en las islas desviadas se morían de hambre, comiendo hierba y corteza de árbol, observaban desde la selva cómo los marineros estadounidenses en las barcazas de helados disfrutaban de lácteos fríos y pan fresco cerca de la costa. Este era el gigante completamente erguido. Ya no se trataba solo de quién tenía el mejor cañón, se trataba del hecho de que Estados Unidos podía suministrar 1 tonelada de suministros a cada uno de sus soldados, mientras que Japón apenas podía entregar un puñado de municiones. En el Golfo de Leyte, la flota japonesa tenía tan poco combustible que sus movimientos no estaban dictados por la estrategia, sino por la disminución de los niveles en sus búnkeres de petróleo. Se dieron cuenta, con una determinación aplastante, de que no solo estaban perdiendo una guerra, sino que estaban siendo aniquilados por una máquina que ni siquiera podían frenar. La batalla decisiva que habían anhelado durante décadas había llegado, y había demostrado que toda su filosofía militar era una antigüedad en un mundo moderno. La constatación de que la victoria convencional se había vuelto físicamente imposible condujo al alto mando japonés a un oscuro aprieto psicológico. A finales de 1944, el gigante ya no estaba solo a las puertas, estaba al otro lado de las murallas. La respuesta japonesa fue una caída en la locura organizada, kamikaze. Esta fue la máxima admisión del fracaso. Japón se había quedado sin aviones, combustible y pilotos entrenados, pero aún conservaba el espíritu Yamato en su forma más tóxica. Comenzaron a usar sus aviones restantes como misiles guiados por humanos, con la esperanza de que si no podían superar en producción a la maquinaria estadounidense, al menos podrían superarla en muerte. El vicealmirante Onishi, artífice del Cuerpo de Ataque Especial, argumentó que solo mediante un sacrificio supremo Japón podría convencer al pueblo estadounidense de un alto el fuego. Pero incluso esto fue un error de cálculo.
La Armada estadounidense respondió con la misma frialdad industrial que había definido todo su esfuerzo bélico. Desarrollaron Gran Manta Azul, un sistema defensivo de radar interconectado, patrullas aéreas de combate y una asombrosa densidad de cañones antiaéreos Bofors de 40 mm y Oerlikon de 20 mm. El gigante simplemente ajustó su programación. Si bien los ataques kamikaze eran aterradores y causaban miles de bajas, no pudieron detener el impulso del avance estadounidense. La maquinaria industrial estadounidense era ahora tan eficiente que un barco dañado por un avión suicida en Okinawa podía repararse en un dique seco flotante y regresar a la línea de producción en cuestión de días. Los japoneses se dieron cuenta de que incluso al intercambiar una vida humana por un trozo de acero estadounidense, el acero podía reemplazarse. La vida, no. A principios de 1945, el bloqueo marítimo de Japón era total. La flota submarina estadounidense, un servicio silencioso que asfixiaba constantemente las islas, había hundido más del 50% de la marina mercante japonesa. Japón era una nación de islas que ya no podía acceder al mar. El hierro, el caucho y el petróleo necesarios para sostener incluso una guerra defensiva habían dejado de llegar. En las fábricas de Nagoya y Tokio, las máquinas enmudecieron porque no había carbón para alimentar los hornos. El gigante había agarrado el cuello del imperio y lo apretaba lenta y metódicamente. Para la primavera de 1945, el gigante alcanzó la etapa final de su despertar, la destrucción industrial total de las islas japonesas. La comprensión de la derrota pasó del almirantazgo al ciudadano japonés promedio. Llegó en forma de Superfortaleza B-29. Estos aviones representaban la cumbre de la ingeniería estadounidense, bombarderos presurizados de gran altitud contra los que Japón no tenía defensa. Bajo el mando del general Curtis LeMay, Estados Unidos inició una campaña de bombardeo incendiario estratégico dirigida al corazón mismo de la producción japonesa, las industrias artesanales descentralizadas donde se fabricaban piezas para los Zeros y las ametralladoras en hogares familiares. La noche de 9 y 10 de marzo de 1945 sigue siendo el ataque aéreo más mortífero de la historia de la humanidad. La operación Meeting House contó con más de 300 B-29 lanzando ráfagas incendiarias sobre Tokio. La tormenta de fuego resultante incineró 25 kilómetros cuadrados de la ciudad y mató a más de 100.000 personas en una sola noche, más que las muertes iniciales en Hiroshima o Nagasaki. Para el pueblo japonés, la visión de los bombarderos plateados brillando al sol, intocables por sus propios cazas, fue la prueba definitiva de que el gigante no solo era más fuerte, sino que existía en un plano tecnológico diferente. El golpe psicológico final no vino del aire, sino del mar una vez más. Para julio de 1945, la Armada de los Tercera Flota navegaba abiertamente frente a la costa de Japón, bombardeando ciudades industriales con proyectiles de 40 centímetros. La flota del almirante William Bull Halsey era tan dominante que utilizaba la costa japonesa como un campo de prácticas. La armada japonesa, que en su día fue la tercera más grande del mundo, se había visto reducida a unos pocos cascos oxidados escondidos en los puertos, incapaces siquiera de reunir el combustible necesario para avanzar. Cuando las nubes atómicas finalmente se alzaron sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto, fueron el aterrador signo de exclamación de una frase escrita años antes en las fábricas de Detroit y Pittsburgh. El gigante había desarrollado un arma que aprovechaba la energía del mismísimo sol. El alto mando japonés finalmente aceptó lo impensable, que el Yamato Spirit no podía luchar contra la física. La rendición en la cubierta del USS Missouri, un barco que lleva el nombre del estado natal del presidente y construido en los mismos astilleros que Yamamoto alguna vez temió, fue el reconocimiento final y silencioso de que Japón había intentado librar una guerra contra el futuro, y el futuro había ganado. La historia suele recordar las guerras como una serie de maniobras tácticas y cargas heroicas, pero el conflicto entre Estados Unidos y el Japón imperial fue, en esencia, un choque entre dos épocas diferentes. Japón entró en la guerra con una mentalidad decimonónica de batallas decisivas y códigos guerreros, creyendo que la pura voluntad del espíritu humano podía doblegar la trayectoria del acero y el fuego. Observaron a Estados Unidos y vieron una sociedad fracturada y frágil. No se dieron cuenta de que el gigante no era solo una potencia militar, sino una potencia sistémica. En el momento en que Japón despertó al gigante, no solo invitó a una flota al Pacífico, invitó a todo el peso aterrador de la era industrial moderna. La victoria estadounidense se logró en los astilleros de Richmond,
los laboratorios de los Álamos y las escuelas de vuelo de Pensacola mucho antes de que se firmaran los tratados en la bahía de Tokio. Fue una guerra donde la cadena de montaje se volvió tan letal como la bayoneta, y donde la capacidad de reponer una pérdida se volvió más importante que la capacidad de infligirla. Hoy, el óxido de los cascos hundidos de Pearl Harbor y el silencio de las selvas isleñas del Pacífico sirven como un inquietante recordatorio de este error de cálculo. La cita del gigante dormido, ya sea susurrada por Yamamoto o sintetizada por la historia, captura una verdad fundamental sobre la naturaleza del poder. La verdadera fuerza no reside en el golpe inicial, sino en la capacidad de resistir, adaptarse y superar la producción. La comprensión de Japón fue un lento y doloroso descenso desde las alturas de la brillantez táctica hasta las profundidades del agotamiento industrial. Sigue siendo una de las lecciones más profundas de la historia sobre los peligros de subestimar la determinación del oponente y las frías y duras matemáticas de la guerra total. El gigante no solo despertó, redefinió el mundo a su propia imagen, dejando atrás la era de los samuráis y los acorazados en la humareda de un mundo en transformación.